Atrévete a ser diferente. Yo quiero, hay una fábula, y esa fábula ha sido contada tantas veces, y ya incluso hay protagonistas diferentes y tienen roles diferentes de la fábula. Pero ustedes han escuchado esta fábula de un águila que por un asunto de circunstancias, un huevo de ella vino a caer o estar en un gallinero. Esta es la versión Javier, le hicieron unos cambios. Y entonces una gallina vio el huevo, pero lo vio normal, es decir, lo vio más grande que los demás, pero no notó la diferencia de que si era de ella o no. Y incubó el huevo, como los demás huevitos de ella, ¿verdad? Y cuando nacen sus polluelos, también nace el águila, el aguilucho. Qué lindo soy yo eso. Nace el aguilucho. Tranquilo, bueno. Y entonces, cuando comienza a crecer, si es un tigre, no me enfriámelo. Entonces, sí, déjeme predicar. Entonces, este aguilucho, junto con los polluelos, comenzó a crecer. Él se veía diferente. Él veía que era más grande, sus alas eran diferentes. Y se sentía mal. Se sentía mal porque era diferente. Caminaba como una gallina o como un pollito, comía lo mismo que comía el pollito, vivía en el mismo lugar donde vivían los demás pollitos, pero era diferente. Y esa diferencia lo hacía sentir mal a él, porque sentía como que era un arrimado en la familia. El ser diferente, la estima estaba baja, porque era diferente. Y los hermanitos querían consolarlo, pero lo veían diferente. Le decían manganzón, le decían pajarán, le decían tantas cosas porque era grande y era diferente. Pero yo quiero que veamos, el primer punto quiero que veamos en esta mañana, es que ser diferente no es una desventaja. Ser diferente no es una desventaja. Daniel capítulo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y lo trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, rey jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Verso 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Quiero detenerme unos minutos ahí. Daniel, junto con sus amigos, deciden no querer comer de la comida del rey, no querer comer del vino. Deciden ser diferentes. Dice la Escritura, y no lo vamos a leer, ¿verdad? Pero que el
persona que estaba a cargo de todo esto se preocupó porque dijo, entonces, ¿qué ustedes van a comer? Dice, no, no se preocupen, denos legumbres y denos agua. El eunuco le dice, pero que si yo le doy esto solamente a ustedes, ustedes van a desfallecer, van a desnutrirse, van a estar mal, y entonces me van a quitar la cabeza, porque yo soy el responsable de la salud de ustedes. Pero estos muchachos querían ser diferentes. Y lo que aparentaba ser una desventaja, porque era una desventaja, el tipo de comida, no iban a tener las proteínas que iban a tener los demás, quizás no iban a tener los carbohidratos que los otros iban a tener, y los que son nutricionistas que saben de lo que yo estoy hablando. Iba a haber una desventaja aparente en ellos, en su contextura, sus huesos, sus tejidos musculares, su rostro, su piel. Iba a haber una desventaja, porque ellos habían decidido ser diferentes. Pero Daniel le dice al eunuco, yo quiero una cosa entonces. Si tú quieres ponernos a prueba por 10 días, si mejoramos, entonces no hay problema, vamos a comer lo que tú digas. Pero si no, entonces respetamos esa decisión que hemos tomado. Y dice la Escritura que así hizo, verso 15, dice, al cabo de los 10 días pareció que el rostro de ellos mejor y más robusto que de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Verso 17, a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Ser diferentes. Yo sé que para muchos de nosotros nos es más fácil correr o nadar con la corriente. Se nos ha enseñado, oye, no sea cabezón, no nades contra la corriente. Si nadas contra la corriente te vas a ahogar. Entonces hemos crecido con eso, que no podemos nadar contra la corriente. Hemos crecido con el tema de que la mayoría tiene la razón. Hemos crecido con tantos paradigmas. Pues yo quiero decirte algo, iglesia, que nosotros estamos llamados a romper los paradigmas. Nosotros estamos llamados a romper lo establecido por el mundo, por las costumbres, por las tradiciones. Nosotros estamos llamados a ser diferentes porque pertenecemos a un linaje diferente. Pero lamentablemente nosotros, muchos de nosotros, vivimos como esta pequeña águila rodeado de gallinas. Que siendo un águila, teniendo el potencial de un águila, teniendo el potencial de volar a las alturas, teniendo el potencial de ella misma buscar sus alimentos, escoger el menú, y según el menú, ese día levantarse, volar y buscar el alimento que quisiera, tenía que depender de que le echaran granito de maíz. Y muchos de nosotros estamos dependiendo de que nos echen granito de maíz, cuando tenemos una autoridad delegada por el Padre para levantarnos, volar a las alturas y escoger las cosas conforme a como deseamos. Dice la Escritura que cuando nos dedicamos en Él, los deseos de nuestro corazón son entregados por Él. Pero tenemos temor a ser diferentes. Tenemos temor a que nos llamen roquizquierda. Tenemos temor a que nos llamen cuadrado. Tenemos temor a que nos llamen difícil. No, que ese tipo es difícil, es intransitable. Entonces, nada. Queremos ser nice con la persona, ¿verdad? Nos gusta ser nice, caer bien, visicón, como dicen por ahí. No, eres llevadero, eres bien, eres chévere. Sí, porque nos gusta eso. Pero yo quiero decirte algo, no estamos llamados a ser populares, estamos llamados a marcar la diferencia, estamos llamados a establecer la bendición, estamos llamados a establecer el reino y los propósitos del reino. Y muchas veces eso no va a ser popular. Un padre popular es aquel que le da todo lo que quiere a sus hijos, pero no necesariamente es un padre bueno y responsable. Muchas veces un padre, para ser buen padre y ser un padre responsable, va a tener que tomar decisiones en el hogar que no van a ser populares. Esas decisiones, esas medidas no van a ser populares. Muchas veces un jefe de equipo, un director de empresa,
o donde quiera que tú estés, va a tener que tomar decisiones que no van a ser populares. Pero si queremos llegar a la meta, si queremos llegar al éxito, tenemos que hacer las cosas diferentes. Sí, pero que los demás hacen esto. A mí no me importa que los demás hagan eso. Yo entiendo que hay que hacer eso y eso vamos a hacer. Tenemos que atrevernos a ser diferentes. Y ser diferente no es una desventaja. Ser diferente no es una desventaja. Recuerda algo, que Dios no es un Dios de democracia. La democracia en el contexto político es la voluntad del pueblo. Pero no fue la voluntad del pueblo que crucificó al Señor. No fue el pueblo que hizo que el rey Saúl, el ungido de Dios, escogido por Dios para gobernar el pueblo, fuese desechado por Dios por cuando Saúl puso su oído al clamor del pueblo. Cuando es confrontado por el profeta Samuel, Saúl lo que le responde es: el pueblo quiso. Y Samuel dice: óyeme, es que tú no eres rey para escuchar al pueblo, para que tu decisión esté basada en lo que el pueblo quiera, sino a lo que Dios quiere para el pueblo. Porque lamentablemente muchas veces lo que esté bajo cobertura nuestra en cualquier ámbito, estoy hablando en el ámbito espiritual, en el ámbito familiar, en el ámbito empresarial, en el ámbito deportivo, lo que esté debajo de cobertura nuestra no necesariamente saben lo que le conviene. Y si nosotros hemos sido posicionados en una autoridad sobre ellos, es para guiarle a donde conviene. Pero tenemos el temor de ser diferentes. Y quiero decirte algo: el rey Joacim, no lo vamos a leer tampoco, pero pueden tomar notas. Jeremías capítulo 22, el profeta Jeremías profetiza contra el rey Joacim. El rey Joacim era uno de los hijos de Josías. El corazón del rey Joacim se había desviado. El profeta Jeremías profetiza sobre él, de que a él le iba a ir mal, por cuanto su corazón se había desviado, aunque tenía la oportunidad de arrepentirse. Y si se arrepentía y enderezaba su corazón, Dios lo iba a perdonar y a restaurar. Capítulo 36 del libro de Jeremías. Jeremías busca a una persona y le dicta una carta. Y esta persona escribe en la carta el rollo que Jeremías le está diciendo para que se lo lleve al rey. Este escribiente se llama Baruch. Cuando Baruch va a llevar el rollo y el rey comienza a escuchar lo que dice el rollo, dice la escritura que el rey toma el rollo, lo rompe y lo quema, porque no quería escuchar lo que había ahí. Y le sucedió entonces lo que vemos en el primer capítulo 1 de Daniel. El pueblo es llevado cautivo y el rey es llevado cautivo también. El rey es llevado como un prisionero más. Dice que Dios le entregó. Dios le entregó. En este contexto es que Daniel también es llevado cautivo. Y dentro de la cautividad, Dios va a promover a Daniel. Si Daniel acepta ser uno más del grupo, no iba a pasar nada, iba a ser uno más. Pero por cuando Daniel decide ser diferente, Dios pone una gracia sobre él, que aún estando en la cautividad, es catapultado a posición de poder y de autoridad. Lo que quiero decirte es que el lugar donde tú estás, en lo físico, en lo familiar, no necesariamente debe ser tu desierto, tu condena. Puede ser el trampolín para alcanzar el cumplimiento del propósito de Dios, si te atreves a ser diferente. Ser diferente no es una desventaja. Y esto nos lleva a lo segundo. Dice aquí la escritura que en el mismo verso 8 que leímos, que él decide no contaminarse, él decide comer vegetales, beber agua, él decide
no ser parte de los demás en cuanto al tipo de comida y de bebida. Quiero aclarar algo, y esto lleva al segundo punto. La gracia y el favor de Dios no tienen que ver con el método, sino con la actitud. Sí, porque ahí entonces, si aquí era un vegetariano decir amén, gloria a Dios, yo sabía, la carne del diablo, ¿sí? ¿Para qué no es del diablo? Entonces, tú no sabes cómo bueno que un churrasco ahí bien, 3/4, ¿verdad? Ora por mí. El tema es que no tiene que ver con el método, no tiene que ver que fue por el asunto de comer vegetales y beber agua solamente. No tiene que ver que tenía que él iba a tomar del vino. Y tomar vino es del diablo. Porque entonces vemos más adelante, cuando Daniel hace el ayuno, que ayuna por 3 semanas, dice que en ese ayuno él decide no comer carne, él decide no comer manjares ni beber vino. Eso me da a entender que Daniel comía carne, manjares y tomaba vino. Pero no es el tema ese. El tema es que el favor y la gracia de Dios no tienen que ver con el método, sino con la actitud. Él decidió no ser parte del resto. Había una actitud en él. Él sabía que ese rey, su comida antes era consagrada a los dioses. Entonces, cuando dice que no quería contaminarse, no era porque la carne era mala, era porque la carne previamente había sido consagrada a los dioses, ese rey. Y él no quería ser parte de eso. Había una actitud en él. Yo estoy aquí, yo te voy a servir, lo voy a hacer con excelencia, pero no necesariamente voy a validar las cosas que tú haces correctas. Y entonces lo estoy diciendo a los empleados aquí, a los que son empleados, le estoy diciendo esto. No, porque yo voy a renunciar porque es un enviazo. ¿Y a dónde te va a ir? No, porque voy a trabajar en tal lugar mejor, porque ahí no hacen eso, pero quizá el dueño de esa empresa, que es una empresa muy decente, una institución muy reconocida, pero quizás el dueño de ese lugar, el dinero que gana, lo usa en 5, 6 o 7 amantes. Quizás el tipo no tenga otra cosa que tú aborreces, pero está gastando en amantes. Igualmente no hay enviados, si tú quieres llamarle así. Pero tú puedes decidir, aún donde tú estés, no ser parte de aquello que está haciendo esa persona en ese lugar. Mantenerte íntegro. Y sabes que Dios te va a usar para traer luz a esa persona. Dios te va a usar para traer luz a ese supervisor, a esa supervisora, a ese gerente, a ese presidente, a ese administrador, a ese director. Dios te va a usar. En vez de estar orando y ayunando para que Dios te cambie de trabajo, ora para que el Señor te use donde estás, como un instrumento de bendición, de poder y de gloria. Vamos a dejar de buscar la comodidad, que de que nos sentimos un poquito incómodos, queremos movernos y ya decimos que ya Dios habló para que nos salgamos de ahí. Sí, Dios habló, pero para que te pongas los pantalones, nos los aprietes bien con las faldas y comience a reflejar su gloria. No es un asunto de método, es un asunto de actitud. ¿Cuál es la actitud que tú vas a tener hoy para ser diferente? ¿Cuál es la actitud que tú vas a tener que va a hacer que Dios fije sus ojos sobre ti? Diga, en ese muchacho, en esa muchacha yo voy a invertir. Ahí hay. ¿Saben? En el ámbito deportivo eso se usa mucho. En todos los deportes. Cuando los muchachitos están subiendo, los jóvenes están subiendo, están practicando, envían personas a observar cuáles son los que tienen mayor potencial. Y los equipos entonces invierten en ese muchacho porque saben que hay potencial y a largo o mediano plazo van a obtener el fruto de su inversión. Así yo me imagino a Dios mirando. Ahí hay potencial. Pero hay potencial ahí. Ya se está explotando casa, no es algo de agua. Por eso que dice 1 Corintios 10:13, ¿verdad?
que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, y fiel es Dios para no dejarnos tentar más de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la tentación nos da la salida para que podamos soportar. Dice, vea, que se está explotando, vamos a dar una ayudita. Yo no quiero destruirlo, yo estoy fortaleciéndolo porque hay potencial ahí. ¿Cuál es tu actitud? ¿Tú quieres gracia? ¿Quieres favor de Dios? Tienes que tener una actitud diferente. Tienes que tener una actitud diferente, incluso en contra de las adversidades. Tienes que tener una actitud diferente en contra de las personas que te acusan o te persiguen. Tienes que tener una actitud diferente. Pero continuamos leyendo. Dice acá, ¿sabe que cuando leemos la historia de Daniel, cuando Daniel estaba en el foso de los leones? ¿Quién ha escuchado esa historia? Daniel en el foso de los leones. Mucha gente lo ha escuchado. Dice la escritura que cuando ellos querían buscar algo en Daniel, alguna falta, le encontraron con su Dios, en el sentido de que llevaron al rey a dar un edicto para que todo el mundo tuviese que adorarle, que no pudiera orar a otro Dios que no fuera él o a su divinidad. Dice la escritura que Daniel, con las ventanas abiertas, oraba 3 veces al día como lo solía hacer antes. Y esto nos revela algo a nosotros. No es que Daniel desafió la autoridad. Ellos van a ver en qué yo creo. Es más, para que vean. Es más, voy a orar. Miren, los chimosos. No, dice la escritura que él oró como lo hacía antes. Eso era normal en él. Era normal en él. Todo judío, todo hombre hebreo piadoso ora 3 veces al día. Y él lo hacía porque él era un hombre piadoso, era un hombre cuyo corazón estaba inclinado a Dios. Y dice la escritura que a causa de esto, entonces Daniel fue encontrado en falta porque faltó a una ley establecida por los hombres. Daniel es llevado al foso de los leones. Cuando Daniel es llevado al foso de los leones, dice la escritura que el mismo rey quería como que, oye, Daniel, querido, yo que firmé esto, yo ahora no puedo tirar esto para atrás. Oye, Daniel, cuánta pena me da. Daniel, tranquilo. Dice la escritura que Daniel es llevado allá y al día siguiente el rey pensó que iba quizás a encontrar embarazado a Daniel. Y dice la escritura que cuando le pregunta a Daniel, el Dios a quien tú sirves te ha salvado. Estoy parafraseando la Biblia para que el tiempo. Y dice la escritura que Daniel respondió, sí. No sé si fue que vino si los leones eran vegetarianos, si era que los leones eran viejitos y no tenían dientes, o que cayeron en sueño. Pero algo sí yo sé, es que las circunstancias, este tercer punto, no tienen poder para cambiarte, sino para probar tu fidelidad. Atrévete a ser diferente. Las circunstancias, la economía, no debe de cambiarte. Si tú hasta el día de hoy has sido íntegro delante de Dios con tus números, porque tú tienes que comenzar a rejugar. No, pastor, es que la cosa está apretada la cosa. Las circunstancias no pueden hacerte cambiar, no tienen poder para ello. Lo que va a probar es tu fidelidad. Este edicto no iba a cambiar a Daniel, lo que hizo fue probar la fidelidad de él. Y eso lo que hizo fue que lo llevó todavía a una posición más alta a él. Porque no solamente ya era por Daniel, sino por el Dios de Daniel, que pudo protegerlo, que pudo ganarlo. Porque él se atrevió a ser diferente. ¿Cuál es la circunstancia que tú puedes estar viviendo o la que puedes enfrentar? Eso no puede, óyeme, no puede cambiarte. No puede cambiarte. Las circunstancias no tienen autoridad para cambiarte. Es solamente para probar tu fidelidad. El fuego no puede cambiar la esencia, la naturaleza del oro. Solamente sirve para quemar las escorias que puede tener el oro.
Eso es lo que hace el fuego. El fuego, por más fuego, si tú le metes fuego y funde el oro, lo que va a hacer es que el oro va a cambiar de un estado sólido a un estado que sea líquido en un momento determinado, pero no va a cambiar su esencia. Su esencia se va a mantener. Está bien que tú en un momento determinado, tú una flexibilidad, tú puedas manejarte diferente, pero tu esencia va a ser la misma, porque las circunstancias no tienen poder para cambiar, no tienen poder para transformar, solamente para probar el material del cual tú estás hecho. ¿De qué tú estás hecho en el día de hoy? Iglesia, ¿de qué estás hecha en el día de hoy? ¿De qué estás hecho? Tenemos la oportunidad. Tenemos la oportunidad de ser diferente. Solamente tenemos que dar el paso. Yo quiero decir algo, los muchachos de la alabanza no conocían el tema de la predicación. Y esta adoración, levántate y resplandece, tiene que ver con esta palabra. Porque muchas veces estamos en una posición, acosados, intimidados, cubriéndonos, y es tiempo para levantarnos, resplandecer y ser diferente. Porque hay un favor de Dios disponible sobre tu vida. Solamente está esperando que te atrevas a hacerlo. Solamente Dios está esperando que te atrevas a poner el pie sobre las aguas y poder caminar en ellas, o poner los pies en el agua y entonces el río abrirse. En el libro de Consuelo vemos eso. Mientras los levitas estaban acá y viendo el agua, ¿cómo no va a ser? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Cuando vino la revelación de Dios, le dice a Josué: oye, dile a los levitas que carguen el arca y que le den para allá. Yo me encargo del resto. Entonces los levitas obedecieron y le dieron para adelante. Inmediatamente ponen el pie sobre las aguas, dice la Escritura, que el río se abre y pueden caminar en seco. Dios te está esperando. Dios te está esperando que tú seas diferente. Dios te está esperando que des el paso. Da el paso a hacer los cambios en tu matrimonio. Da el paso para hacer los cambios en tu empresa. Da el paso para hacer el cambio que tienes que hacer en tu vida. Hay reajuste que tú y yo tenemos que hacer y tenemos el temor. Vamos a dar el paso. Dios manifestará su gracia, su favor sobre tu vida. Finalmente, volviendo nuevamente al capítulo 1. Dice acá, verso 17. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. En toda visión y sueños. Dice aquí, en el capítulo 3, todos conocemos también esta historia, ¿verdad? La historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Sadrach y Mesach y Abednego, ellos fueron atacados por los demás, porque también Dios los puso en una posición de eminencia. Y esto nos lleva al último punto de esta mañana. Ser diferente va a traer cosas a tu vida. Ser diferente trae autoridad. Dice la Escritura que Daniel fue colocado en una posición de autoridad por encima de los demás, porque él fue diferente. El rey, aún siendo un rey pagano, vio en Daniel algo diferente. ¿Saben por qué? Porque que Dios, cuando tú te atreves a ser diferente, Dios va a permitir que aún aquellos que son tus enemigos, o aún aquellos que están en una posición de autoridad sobre ti, Dios va a hacer que ellos vean en ti lo que hay. Vean en ti un espíritu diferente, como leímos en el capítulo 6, que en Daniel había un espíritu superior al de los demás. Y no está hablando del Espíritu Santo,
Recuerda que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no habitaba en los hombres. El Espíritu Santo venía sobre ellos en momentos determinados, sobre los profetas, en un momento determinado sobre hombres de Dios escogidos para hacer grandes cosas. En un momento determinado lo empoderaba, hacía lo que tenía que hacer y se movía nuevamente el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo viene a entrar, a morar en el hombre una vez Cristo muere y resucita al tercer día. Entonces luego recibimos el Espíritu Santo y puede morar en nosotros. Esa es la promesa en el Evangelio de Juan. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, no vendría el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que estará en vosotros y con vosotros. Pero cuando dice la Escritura que en Daniel había un espíritu superior, está hablando del espíritu humano. Y este espíritu superior, esa actitud que había en él, lo llevó a él a una posición de autoridad. Segundo, lo llevó a un nivel de unción mayor. Lo vimos en el versículo 17 del capítulo 1. Dice que a causa de Daniel hacer esto, Dios trajo visión, Dios trajo sueño, revelación de visión, sueños sobre él. Vino una unción profética sobre la vida de Daniel que antes no estaba. Daniel era una persona preparada, era una persona capacitada en el plano humano, por eso fue escogido. Dice la Escritura que el rey dice: búscame de los muchachos que son cautivos, de los muchachos de allá, ¿verdad? Eso, búscame príncipes, muchachos que se han entendido, muchachos que tengan conocimiento de ciencia. En lo natural, Daniel estaba preparado. Pero cuando él dispuso en su corazón ser diferente, vino sobre él un nivel de unción mayor. Dios no solamente lo llevó a una autoridad, sino que le llevó a un nivel de unción, le dio revelación, le dio palabra profética. Yo quiero decirte que cuando tú y yo nos atrevemos a ser diferentes, vamos a ser llevados a un nivel de unción mayor. Porque a donde Dios nos va a llevar, no vamos a poder lograrlo con cosas humanas, va a ser lo espiritual y vamos a necesitar ser hombres y mujeres ungidos. Tercero, el hecho de estar en una posición de autoridad y tener el cargo que él iba a tener junto con Sadrach, Mesach y Abednego conllevaba también, junto a la posición, venían varias cositas que se añadieron. Es como dicen esos bonos. En pocas palabras, cuando tú y yo nos atrevemos a ser diferentes, Dios no solamente da autoridad, da unción, sino también que va a prosperar nuestras vidas. Nuestras vidas serán prosperadas.